Bienvenidos de nuevo al canal CNV que tenemos en físico para intentarte mostrar algunas cosas y hacer algunos cambios en tu vida si son importantes como el que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del descanso, vamos a hablar del dormir, vamos a hablar de algo que es tan importante que parece que mucha gente no descansa, como todos sabemos, lo suficiente y no llega a un nuevo día con el descanso requerido. Entonces hay cantidad de cosas que debemos de mirar a la hora de dormir, desde el sitio donde dormimos, la ropa que utilizamos o el colchón que utilizamos, el estado que tenemos cuando nos vamos a la cama, qué hemos comido, el estado físico que llevamos, y de eso os quiero hablar hoy, y sobre todo de cómo podemos saber si vamos correctamente bien a dormir, y sencillamente con un puntero, es decir, con un test de láser, que es el que os he mostrado durante todos estos vídeos y podéis encontrar en cualquiera de la parte del blog. Bien, si hablamos un poco de dormir, pues nos encontramos con que dormir es un ciclo vital y lo podemos ver con las tradiciones occidentales y las orientales. Muy interesante las dos, porque nos cuentan cosas que nos pueden venir muy bien para esos hábitos que tenemos a la hora de dormir cambien y de alguna manera tengamos más descanso, más día. Fijaros que la diferencia entre dormir, que ocupa prácticamente la tercera parte de nuestro día, según pensemos, o depende de las costumbres, y ahora hablaremos de ello. Dormir es la parte contraria de la vigilia. La vigilia es ese momento que tenemos de acción, que estamos desarrollando todos nuestros sentidos con el exterior y estamos interactuando, mientras que en la parte de dormir vemos que esos sentidos no funcionan, no tenemos una recepción y una emisión de respuesta motora, y entonces no sabemos exactamente qué pasa. Vamos a empezar por la parte de Occidente, que nos encontramos con gente y estudios muy interesantes, sobre todo lo que se ha hecho con electroencefalogramas, es decir, te ponen una serie de aparatitos en la cabeza y se descubre cuando duermes que el estado de vigilia no es un dormir constante, sino que se divide en varios estados porque hay una actividad del cerebro que la tenemos reflejada y le decimos los estados REM o no REM, que os he dejado puesto en el post para que lo leáis, un acercamiento a ellos, porque tampoco no sé si eres profesional o no y quiero que te sirva. Durante la noche tenemos unos estados en los que bajamos a un sueño superficial y de vez en cuando bajamos a picos muy profundos, que es donde se produce el soñar, esos movimientos involuntarios de los ojos con micromovimientos del cuerpo, sujeción o movimiento, pero no es voluntario. El cuerpo se está descargando de alguna manera y está entrando en unos parámetros cerebrales que son los que nos sirven luego después para poder tener el estado de vigilia. Entonces es como muy curioso que si podemos acceder a descanso profundo durante el día, nos vamos a encontrar con unas capacidades diferentes. Esto es lo interesante de los estudios que se hacen. Entonces es muy curioso cómo nos encontramos a personas que han elegido desde tiempos remotos cambiar sus horas de dormir para alterar estos parámetros. Es decir, nos encontramos a gente como Da Vinci, que cada 4 horas dormía 20 minutos. Entonces este señor no sabemos qué sabía hacer o qué no, pero dominaba su cuerpo, es decir, buscaba ese estado de creación constante en esas 4 horas que hacía, y hacía sueños muy cortos para poder descansar, está claro, porque no podemos estar durmiendo todo el día. Pero bien, a partir de este señor nos encontramos con cantidad de gente que hace lo mismo. Nos encontramos con Voltaire, Balzac, que aparte de que les gustaba mucho el café, que yo creo que son mis héroes, porque sabéis que a mí también me gusta mucho el café, no solían dormir más de 4 horas, muy interesante, era su sueño como ellos hacían. Luego nos encontramos con mucha gente, Edison, por ejemplo, Thomas Edison, pues decía que dormir era una pérdida de tiempo. Nos encontramos con Tesla, que dormía 2 horas, además le dio un ataque cuando tenía 25 años,
lo superó y ya el resto de su vida parece ser que solo dormía 2 horas. No me hagáis caso, no intentéis hacer esto si no sois especialistas, como dicen los anuncios. Entonces, nos encontramos también con gente muy interesante, mucho más cercana, como Margaret Thatcher, que solo dormía 4 horas. Nos encontramos a Benjamin Franklin, que os he contado antes, personajes de hoy en día como Donald Trump, que igual duerme 4 horas y media, dice que lo hace por competir y que poca gente puede intentar competir si duerme más, porque no tiene esa capacidad que tiene Barack Obama, dormía 1 hora más. En fin, hay multitud de personas que han elegido hacer este tipo de orden en su sueño, con lo cual tienen diferentes resultados, desde el económico hasta el creativo. No sabemos si sabían algo o realmente estaban consiguiendo esto que ahora supuestamente la ciencia nos cuenta como los estados alfa, y que son estados que se intentan provocar también con estado de vigilia, bajando el ritmo. Esto es muy interesante verlo, y me es más gustoso cuando hablo de medicina tradicional china. Tuve 2 muy buenos maestros, uno occidental y uno oriental, han muerto los 2 ya, y me encantó convivir con ellos, incluso irme a Asia con uno de ellos, y es mucho más cercana a la medicina china. Nos encontramos con que los chinos nos hablan de los ritmos, y entonces los ritmos es fundamental, los ritmos en la vida. Fijaros que os he puesto aquí un pequeño dibujo en el cual tenemos el día y tenemos la noche. Nos encontramos que dentro del día tenemos una vuelta de acción, y nos encontramos que cada uno de los ciclos, que los podéis ver porque aquí en la imagen no lo encontráis muy bien, cada uno de los ciclos de las estaciones, dentro de las estaciones, los días que se producen, dentro de los días que se producen las temperaturas, ritmos y demás, nos están afectando constantemente. ¿Qué es afectar? Significa que ese ritmo del universo lo tenemos todos los seres vivos, algo muy interesante, que es lo que nos hace vivir ese cambio de polaridad entre el día y la noche, entre el yang y el yin. Es muy curioso como ellos cuentan que tú estás equilibrado con el entorno si este yang-yin, es decir, tu actividad y tu descanso es correcto, los cambios que se producen en cada uno de los órganos y en cada una de las vísceras. Porque además es muy curioso como, por ejemplo, nos encontramos con que este ritmo que tenemos, hay un horario de 6 a 8 que es intestino grueso, de 6 a 8 de la mañana, después pasa de 8 a 10 que es estómago, después nos vamos a bazo páncreas, y así sucesivamente hasta que aparece la noche o la tarde, a las 6 de la tarde, es cuando entra en actividad el riñón. Nos encontramos con que a las 8 está la parte emocional del maestro de corazón, a las 22, que son las 10, están los 3 recalentadores, que todo el sistema digestivo, y a partir de ahí, que es cuando nos vamos a la cama, tenemos los horarios de vesícula biliar, hígado y pulmón, sucesivamente cada 2 horas. Es muy curioso esta definición que nos dan, porque lo primero que preguntamos cuando venís a consulta es cómo has dormido, cómo duermes, es una cosa muy importante, y rápidamente las personas me suelen decir en qué hora están cayendo o se están despertando. Esto es muy curioso porque me da muchos datos de consulta. Fijaros que las personas que de 1 a 3 se despiertan, o se despiertan de 3 a 5 o de 2 a 4, dependiendo del horario de verano e invierno, están representados por hígado y vesícula biliar. Muy curioso, estaros atentos a este tema porque es una de las preguntas que siempre hago. Cuando te levantas a hacer pipí, si eres hombre, no es que tengas problemas de próstata necesariamente, es un horario de estancamiento de hígado. Entonces, cuando tú estás relajado mucho rato, te apetece movilizarte, ponerte de pie. Entonces, no os asustéis si te levantas y tienes que ir a orinar, y orinas muy poco. Eso no es para estar mirando la próstata solamente, es para decir, oye, estoy cenando bien, estoy haciendo ejercicio, estoy respirando bien. Muy interesante. Entonces, vamos a ver posibilidades que nos brindan estos 2 tipos de medicina, es decir, cómo los ciclos pueden estar alterados de sueño, y por lo tanto en la vigilia, las horas de vigilia, no encontramos ese
tono suficiente a lo largo del día, que también es importante verlo como lo ven los chinos. Y vamos a ver cómo la medicina china me dice cosas muy interesantes. Es decir, si yo no soy capaz de repolarizar el día y la noche, yo voy a tener conflictos en mis órganos o vísceras que están siendo afectados por este tipo de ciclo. Entonces, fijaros, algo muy interesante. Vamos a poder hacer con el test del láser una serie de comprobaciones para ver las cosas más importantes que suceden a la hora de dormir. Os lo dejo todo escrito en el post para que lo tengáis un poco ordenado y aquí, bueno, pues sencillamente os cuento el qué para que lo podéis oír en cualquier momento. Pero ahí lo tenéis en el post bien puesto. Sabéis que es el blog de físico.net o .es. Las cosas importantes que nos pasan para dormir o los sucesos que tenemos en hábitos, nos encontramos muy a la ligera de poder decir 4 o 5 cosas, puesto que sabéis que en clínicas se hacen muchísimas cosas, no hace falta estar nada más que pendientes de la química para estar, digamos, drogarse para dormir. La historia es muy interesante. Primero tenemos que mirar dónde tenemos la cama. Es algo que escribí hace 20 años o 25 con el libro de Geopatías y Cicatrices, y es muy interesante de leer porque os podría hacer varios posts seguidos de cómo hacerlo. No quiero entreteneros mucho, sencillamente deciros que hay sitios donde hay mucha más tensión que en otros. Entonces tenemos, la Tierra está atravesada por una serie de líneas, que son las líneas Harman y las líneas Curry. Esto es absolutamente demostrado. Y cuando tú estás en algún cruce de esas líneas, tienes una tensión en yang, en exceso, o una tensión en yin, es decir, en defecto. Muy curioso. Vais a notar que hay veces que vais a algún sitio a dormir y os levantáis muy tónicos, con mucha energía, y como si no hubieras descansado, estás muy acelerado. Es el momento de haber pensado cómo dormías. Si no hubieras sabido chequear el sitio, sabrías que estás seguramente sobre una mina de sal, o estás sobre una línea Curry, o estás sobre una zona electromagnética, o estás colocado entre los típicos 2 enchufes que están en la cama y está pasando luz a través de ello, puesto que tienes un despertador a pilas por un lado y algún tipo de conexión en el otro. Es decir, tú estás con la cabeza entre 2 polos, o estás en algo que te está fluyendo una energía. Entonces, en ese espacio estás muy tenso, muy yang, es decir, las ondas que antes estábamos hablando no nos dejan llevar su ritmo normal. Estamos teniendo unas ondas cerebrales, como os decía, en los ritmos REM, que no están normales, están en picos, que significa que vas a estar incómodo, te vas a estar moviendo. Eso lo vemos muy curioso en los bebés, es uno de los ejemplos que pongo en el libro y que mucha gente pues me contáis cuando venís, ¿no? Los bebés, hay muchos bebés que tienen su cunita en su sitio y resulta que cuando vas a verle por la mañana ha dado 30 vueltas hasta ponerse siempre en la misma esquina. Los bebés tienen instinto todavía, no se han amoldado a dormir como nosotros en cualquier sitio, y están muy incómodos si están en una zona que tienen geopatías, es decir, molestias de la Tierra. Entonces, cuando hay una tensión muy yang, muy estridente, con mucha energía, pues te vas a encontrar con ese tipo de cosas. Es decir, no vas a dormir y vas a levantarte muy acelerado, pero mal. Esto ya os vuelvo a repetir, pues lo tenemos con las minas de sal, las energías magnéticas o las energías eléctricas. Al revés, nos encontramos con que cuando estamos en algún vacío o estamos sobre una línea de agua o algún tipo de línea que son yin, que también las hay, vamos a ver que por la noche vas a tener un apagamiento, no vas a tener esa energía, vas a tener frío en la habitación y vas a estar en una alerta constante, que prácticamente es alarma. No puedes dormir, no llegas a descansar, te caes y te abandonas, no tienes tono para hacer. Es decir, esas ondas que os contaba antes se producen mucho más bajas y por la mañana estás
absolutamente agotado. Bien, pues esto es un tema muy interesante que podemos chequear muy fácil. Sencillamente te puedes tumbar en la cama, ponerte de pie en un sitio donde no vas a estar moviendo la cama, pero si lo ves conveniente, mueves la cama, te pones donde está la cabeza y alguien te chequea con el láser y observas cómo estás. Si se va hacia un lado, si se va hacia el otro, se bloquea. Ya os he enseñado cómo se hace el láser en el test en el post del test del láser. Nos encontramos también que podemos hacer test muy curiosos, es decir, desde aquí, desde consulta, no le digo a la gente me voy a ir a tu casa a chequear. Este tipo de energías se consolidan, se establecen en agua, es decir, cuando hay una vibración muy fuerte, se puede grabar en las moléculas del agua o lo que se llama clúster. Es una cosa muy interesante que podéis hacer en casa, es decir, donde estáis durmiendo, colocáis un pequeño botecito o un frasquito pequeño en la zona de la cabeza, otra en la zona del tronco y otra en la zona de las caderas. Y ahora, cuando os levantéis, estás haciendo tu test normal o cuando venís a consulta te traes los 3 botecitos y vamos a comprobar directamente si alguno de los botecitos que se ha cargado con la energía que está allí en el sitio, directamente te da este. Esto que parece un cuento, porque estamos acostumbrados a, de alguna manera, desestimar la energía física para saber quedarnos mucho con la química, y sabes que hoy en día pues, hay mucha manipulación en todos los medios, pues otra vez parece que el agua, las cosas sencillas no funcionan. Probadlo, no creáis nada de nadie, no me creáis. Probadlo, porque si no, vamos a estar pendientes nada más de lo que nos quieran contar. Vuelvo a repetiros, coger un botecito de agua, dejarlo en la zona de la cabeza, donde estáis durmiendo, en la cama, otro botecito pequeño, un vasito en la zona del pecho y otro en la zona de lo que son las caderas. Y luego después de un día o de una noche, chequear. Veréis qué interesantes. Otro de los temas importantes que tenemos a la hora de dormir y que podemos chequear, vamos a la cama con las tensiones del día. Sabéis que cuando hay un día muy tenso, tú directamente vas a pasarlo mal de noche, o no vas a dormir, o vas a tener unas pesadillas horrorosas. Y a la vez nos encontramos que cuando estás cansado, te va a pasar lo mismo cuando has hecho mucho ejercicio, cuando has hecho alguna cosa determinada, de algo repetitivo, te va a costar dormir. ¿Qué hacemos con el test del láser? Muy interesante. Si tú, antes de acostarte, sencillamente pides, por supuesto, a quien te esté chequeando con el dedito o con lo que como quieras, le pides sencillamente que se ponga en la emoción que ha tenido durante el día o a repetir un poco el ejercicio que ha hecho durante el día. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que nos vamos a encontrar que el test del láser está diciendo que tiene tensión. Te estás comunicando con el cuerpo, le estás dando un estímulo, que es el estímulo que has tenido durante todo el día, y resulta que tiene un bloqueo, una tensión o una memoria guardada. Bien, en estos casos es muy interesante que de alguna manera descanses el cuerpo. Te enseñaré a hacer en otro post ejercicios de neurocoordinación, que son ejercicios de homolateral, heterolateral, que vas a encontrar pues, en el blog. Pero mientras tanto es el momento de tomarse, ya sea por emoción o por tensiones físicas, es el momento de tomarse una duchita calentita, bien seco, no te mojes la cabeza. Es el momento de ponerte una bañerita en los pies calentita, muy interesante, nos va a relajar mucho. O es el momento de tomar alguna pequeña tisana. Y si sabes hacer los ejercicios de módulo heterolateral, que intentaré enseñároslo, pues es el momento de hacer un poquito de eso hasta que te encuentres relajado para poder ir a la cama. Otro de los puntos interesantes que te he contado antes es el colchón. El colchón y la ropa que utilizas para ir a la cama. Es muy interesante porque mantener una fibra o estar en un colchón que no te sienta tan bien, pues como comprenderás, no vas a descansar. Normalmente cuando vamos a comprar un colchón, pues oye, te tumbas, pruebas un poquito, juegas, das 4 bromas y más o menos buscas la dureza que hay en el colchón, pero no nos damos cuenta de lo que podemos hacer cuando probamos un colchón, aunque parezca una tontería. Túmbate unos minutos en el colchón, estate relajado y ahora te levantas y prueba con el láser, a ver qué pasa.
Es decir, si tú estás unos minutos en el colchón y te levantas y el test de láser te da hacia un lado o hacia el otro, porque vas a tardar unos segundos en recuperarte, ese colchón tiene fibra, tiene algún tipo de muelle, tiene algún tipo de componente que no te está yendo del todo bien. Fíjate qué gran secreto vas a tener a la hora de hacer. Lo mismo pasa con las fibras que nos ponemos de pijamas, de sábanas y sobre todo de almohada. La almohada pues tienes que hacer lo mismo que del colchón. Cuando compres una almohada, tócate un poquito, porque te puedes poner la almohada si quieres aquí también y probar. Es como tú quieras comunicarte con tu cuerpo, da exactamente igual. Y si esa fibra, ese componente, el olor que da a la goma espuma, la que hayas elegido, te da tensión, pues debes de pensarlo. Es decir, vas a estar 6, 8 horas, porque no somos como el señor Tesla que duerme 2, vas a estar 6, 8 horas con esa fibra. Y la tensión que te muestra el láser va a ser la tensión que vas a tener mañana a la hora de descansar. El siguiente tema que miramos y muy importante, ¿qué has comido, qué has cenado antes de ir a la cama? Esto es muy interesante porque es como muy curioso que mucha gente pues, se toma su vaso de leche para dormirse. Bueno, pues lo que está viendo el vaso de leche, cuando sí lo tomas para dormir, está produciéndote un estancamiento como lo que hace el lácteo. No a todo el mundo, por favor, porque la leche hay gente que le sienta bien y hay gente que no le sienta bien, dependiendo de su sistema digestivo y todo el intestino con sus microflora correspondiente. Y lo interesante es, ahí tenéis el post de la dieta sana. Lo interesante es poder hacer un test de cada uno de los alimentos que estáis tomando. Es muy sencillo porque va a haber productos que por la noche no te van a ir bien. Entonces, mira a ver qué son. Por supuesto, vas a encontrarte que excitantes, alcoholes y una serie de cosas que te suben el tono, pues no te van a permitir relajarte. Entonces, es como conveniente que cuando hagas alguna comida copiosa o estés haciendo algún tipo de cena, digamos, demasiado gustosa, retardes un tiempo tu hora de dormir y bebas mucho agua durante la cena. Y ya, por supuesto, el tema crucial es la compañía con la que duermes. Entonces, hay que tener higiene en ese tipo de cosas. Cuidado con dormir con los niños o los bebés, primeramente por la atención que tienes que estar teniendo. Hay muchas escuelas que hablan de ese tipo de cosas, como cuidar a los bebés. Hay gente que no los tiene ni siquiera en la habitación, como la escuela inglesa, o hay gente que los deja absolutamente fuera, como los Yanomami o pueblos indios, que los bebés aprenden absolutamente desde pequeños grados de madurez que los nuestros no tienen. Entonces, bueno, el tema de la compañía, igual en pareja, son cosas que debemos de saber qué es la pareja. Hablamos de sexualidad en uno de los vídeos que tenemos. La pareja es ese desarrollo de los sentidos que uno por uno mismo no va a conseguir. Entonces, bueno, pues el dormir puede propiciar eso o puede propiciar lo contrario con rechazos que tendréis que tener cuidado a la hora de entrar. Bien, como os digo, hay una serie de factores que te van a provocar el sueño y muy interesante porque cuando perdemos el sueño o no descansamos suficiente, no rendimos durante el día y, como nos dice la medicina tradicional china, vamos a ir teniendo síntomas, no solamente en horario, como os enseñaba antes, sino síntomas de día. Es decir, porque cuando tenemos un problema de corazón, nos está marcando que el corazón de noche se va a poner en defecto. Entonces es muy curioso este tipo de explicaciones que nos dan. Además son muy sencillas. Como tenemos un hígado que podemos tener toxicidad de noche porque no lo estamos teniendo en condiciones, y en esta misma hora, a la hora del día, que es las 12 horas, no vamos a tener esa capacidad de estar, o vamos a necesitar intoxicarnos un poco con las típicas tapitas o las cervecitas. Muy curioso lo que nos cuenta la medicina china. En fin, un pequeño post para que sepas que podemos cambiar esos hábitos que tenemos por hábitos más saludables en el momento que nos demos cuenta o hayamos chequeado si la cama está en buen sitio, si estamos teniendo las horas suficientes, si comemos bien, si la ropa es correcta. Y en el momento que hagas cambios en esos hábitos, pues vas a ver cómo cambia tu vida.
Es muy interesante que ya os expliqué las hojas de ruta, las utilizamos para todas las cosas, que te propongas, oye, quiero dormir mejor, ¿te acuerdas de las hojas? ¿Y cómo conseguirlo? Ahí apuntarlo, oye, pues voy como he chequeado que tengo mal la comida, voy a intentar comer mejor, voy a intentar cambiar el pijama por un algodón más correcto. Bien, ¿qué espero conseguir y cómo cambiaría mi vida? Hacer un pequeño croquis y vais a ver qué interesante son las hojas de ruta en cada cambio que hagáis. En fin, nada más, y os propongo que leáis el post, que os lo he hecho para vosotros con todo el gusto del mundo, y hasta el siguiente día nos encontraremos aquí de nuevo con todo el gusto del mundo para vosotros. Gracias.